Ahora bien, continuemos con los gráficos circulares de este curso gratuito de Excel nivel básico organizado por la empresa Incajep. Ya hemos visto lo que es lo que corresponde a gráficos circulares y vamos a continuar viendo, pero ahora con una pequeña modificación, por ejemplo, ¿no? Eh, algunos consideran de que tener gráficos circulares no es muy recomendable o es que es muy no se puede leer e interpretar los resultados como es que lo hace un gráfico de anillos, ¿no? Bueno, bueno, eso es lo que consideran algunos, ya que consideran que es más fácil comparar los datos que teniéndolo así, pero ya bueno, sería cuestión de poder verlo. Bueno, seguimos con eso. Ahora vamos a ver cómo es que se crea un gráfico con anillos. Para ello vamos a dirigirnos en esta parte de acá y en esta parte tenemos los datos que hemos venido viendo acá y le damos cualquiera de estos datos debajo, le vamos a dar un clic y vamos a ir en la parte de insertar porque vamos a insertar un gráfico de anillo. Para ello, en esta parte de gráfico circular, en la parte de anillos vamos a darle un clic y vemos que se nos está insertando un gráfico de anillos, pero no es exactamente como es lo que queremos, ¿no? Para ello vamos a seguir el segundo paso, ¿no? Si es necesario, ya lo hemos movido, ahora sí vamos a darle un formato a la serie, ¿no? Por ejemplo, este círculo interno del anillo es muy grande, ¿no? Entonces para ello tenemos que modificarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Damos un clic derecho en cualquier arco. En cualquier arco damos un clic derecho y vamos a dar formato a serie de datos, esa parte. Y ahí nos sale la opción del tamaño del agujero de anillo. Ahí está en 75%, pero vamos a poner a un 50%. 50%. Y vemos de que ya se reduce ese círculo interno, ese hueco, ese orificio. Luego vamos a pasar en el tercer paso. Dice que tenemos que agregar las etiquetas, ya que esto está vacío, ¿no? Entonces, si agregamos la etiqueta, vamos a darle un clic derecho y vamos a agregar etiqueta de los datos. Se ha agregado ahí. Luego de ello, vamos a marcar en formato de etiqueta de datos. Vamos a darle en formato de etiqueta de datos, dar formato a etiqueta de datos la parte y vamos a seleccionar lo que corresponde a nombre de categoría y también y que estos nombres estén separados en una nueva línea. ¿Cómo hacíamos eso? Hacíamos en separador, hacíamos en una nueva línea. De esa manera se ha creado en dos líneas, en una línea nueva, ¿no? Bien, entonces como ya tenemos los colores, tenemos los nombres, las categorías, ya no es necesario la leyenda, por ello lo eliminamos y el gráfico se ajusta y tiene una mejor visualización, ¿no? Ya tenemos este gráfico que habíamos visto anteriormente, ¿no? Pero también podemos agregar un gráfico de, digamos, de un total. Este representa el total de todo esto si queremos incorporarlo dentro de esto de acá, ¿no? Entonces, para ello vamos a trasladar esto de aquí a esta parte de acá para decir que este es un círculo total, ¿no? Bien, entonces se ha realizado el círculo total que aparece a continuación. Ahora algo para que haz clic en el botón derecho y elija traer adentro acá. Vamos a ir y vamos a decir traer al frente. Y una vez que se ha hecho esto, vamos a arrastrar hasta el gráfico de anillos, ¿no? Y ahí está, lo podemos agrandar inclusive, pero lo podemos dejar así, ¿no? Pero lo más importante de que este círculo es el total de todos estos y le podamos dar otro color, inclusive, ¿no? Le podamos dar otro color, ¿no? En diseño, de insertar un diseño de esto de acá, de este gráfico, ya que está adelante, lo podemos dar un formato.
¿no? Bueno, esa es cuestión ya de poder verlo acá, también se puede hacer, pero eso es lo más importante. Ahora vamos a ver a continuación lo siguiente. Bien, algunas ocasiones los gráficos circulares pueden tener problemas, ¿no? Porque, digamos, no representan o no es fácil la lectura, ya que el objetivo de ser un gráfico es poder visualizarlo y poder interpretarlo correctamente algo, ¿no? Que en cuadros o en texto no lo puedo interpretar muy bien, entonces por eso se hace gráficos, pero esos gráficos ya no resultan buenos si es que están de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en 3D que puede distorsionar, ver y nos puede confundir algo. O en este caso también un gráfico circular y que no está muy ordenado, ¿no? Entonces estos problemas y vamos a ver cómo es que podemos solucionar eso de ahí cambiando de gráficos. El primer problema, por ejemplo, tener en cuenta es en los gráficos 3D. Tal vez si visualizamos esta parte de acá, pensamos de que esto de acá es como vemos un poco más grande, sería el de mayor proporción, ¿no? Pero si nos vamos aquí en los números, nos fijamos que el de acá es 800 y este es 700, ¿no? Entonces este resulta mayor, ¿no? Pero gráficamente podemos ver que es mayor, ¿no? Entonces esto puede ser un problema de visualización y nos puede generar alguna confusión al respecto en la lectura e interpretación de estos gráficos. Por eso no es muy recomendable usar un gráficos 3D salvo en algunas ocasiones, ¿no? Y que no sea tan, digamos, que genere confusiones, ¿no? Bien, entonces seguimos con otro. A ver, creo que me salté. Sí, creo que es siguiente. Bien. Hay dime, en este caso, por ejemplo, el problema es de que hay demasiados segmentos, ¿no? Y esto no tiene nada de que ver con la claridad que debe tener un círculo, un gráfico de círculos, ¿no? Eh, sí, lo podemos leer, pero es un poco desordenado y no es muy cómodo, ¿no? Y entonces la solución para este caso es crear, por ejemplo, en este caso es un gráfico de columnas, ¿no? Esa sería la solución para este caso, ¿no? Cuando hay un gráfico circular que tenga un montón de divisiones, lo tendríamos que hacer con un gráfico de columnas, ¿no? Pero si ya tenemos este gráfico de columnas y queremos convertirlo a un gráfico de columnas, a un gráfico circular y queremos convertirle a un gráfico de columnas, lo vamos a hacer de esta forma. Aquí hay 4 pasos que debemos seguir, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear a este gráfico de columnas que habíamos visto anteriormente. Para ello, vamos a seguir estos 4 pasos. Bien, vamos a ir a seleccionar en la parte de abajo, sesión de gráfico a continuación. Vamos a seleccionar ahí y vamos a tener que cambiar ese de ahí para poder cambiarlo a un gráfico de columnas, ¿no? A ver qué dice acá. En el primer paso dice haga clic en el borde del gráfico inferior para seleccionarlo. Ya hemos seleccionado. Seleccione el gráfico y a continuación, luego en la pestaña de diseño de gráficos, en este diseño de gráficos, vamos a ir a cambiar el tipo de gráfico. Buscamos de todos donde está el cambiar tipo de gráfico. Está en esta parte de acá. En esta parte de aquí entonces vamos a cambiar el tipo de gráfico. Le damos clic. Y en esta parte vamos a buscar algo que es el que corresponde a columnas, ¿no? En esta parte de columnas y vamos a seleccionar un tipo de columnas, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Y se me ha cambiado ese círculo que habíamos visto anteriormente y está de esta manera. Pero me voy a mover un poquito de acá. Pero este gráfico está un poco también que podemos mejorarlo, ¿sí? Podemos mejorarlo y podemos quitar algunas cosas. Por ejemplo, aquí se repite el nombre arriba. Inclusive estos no deberían ir, pero ya es cuestión de poder verlo. Por ejemplo, en este caso, en este gráfico de columnas funciona muy bien, pero no necesitamos los ejes verticales y horizontales, ya que tenemos etiquetas de datos en las columnas. Entonces, por lo tanto, tenemos que eliminar esa de ahí, ¿no? Porque aquí tenemos tanto el valor
y su nombre, ¿no? Si ya tenemos estos valores, ya no es necesario estos ejes, por ello los seleccionamos y los suprimimos. También el horizontal. Entonces, este gráfico cumple bien su función con esas etiquetas. Entonces, hemos visto esa solución de cómo cambiar a un gráfico de columnas. Veamos lo siguiente. Otro problema es de que los sectores circulares son demasiado similares, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá vemos un gráfico circular donde representa las ventas que tiene cada uno de los vendedores en junio del 2020. Pero vemos que estos gráficos son un poco similares, ¿no? Tal vez no se puede ver, ¿no?, cuál es mayor o menor. Tal vez, como ya hemos visto en el curso, digamos que esto va de mayor a menor, entonces ya tendríamos que este es mayor que este y así va, ¿no? Pero eso es para quienes saben, ¿no? La cuestión es de que cuando yo exponga un cuadro o un gráfico, todos lo puedan entender y lo vean fácilmente. Entonces, en este caso, ya no es recomendable usar, a pesar de que sean pocos datos, ya no es recomendable hacer un gráfico circular, sino, por ejemplo, usar una de estas alternativas que es poner unas barras para estos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este cambio de acá, de este gráfico para acá? Porque aquí ya se puede visualizar mejor, ¿no? Cada vendedor y vemos quién ha vendido más y quién menos, ¿no? Y así es mejor visualizarlo que acá. Ahora vamos cómo hacer eso de acá. Hay 4 pasos para crear o cambiar desde un gráfico circular a uno de barras. Es casi el mismo camino como el anterior. Vamos a ir acá a seleccionar este de acá. Vamos a ir a insertar un gráfico. Perdón, un diseño. Vamos a ir a diseño y vamos a tener que cambiar ese cuadro, ese gráfico aquí en esta parte, y vamos a buscar lo que es barras, ¿no? En esto de acá, barras, ¿no? Y luego vamos a dar a aceptar y vemos que se ha cambiado este gráfico circular a uno de barras, ¿no? Pero igual podemos cambiarlo acá. Por ejemplo, aquí está que sale L, aquí L, o sea, se está repitiendo los valores o las categorías o nombres. Entonces tenemos que poder limpiar, digamos así, ese gráfico. Entonces, para ello vamos a darle un formato a las etiquetas de los datos, ¿no? Si esta barra necesita limpiarse, haga clic en el botón derecho en una de las barras. Vamos a seleccionar en cualquiera de las barras y vamos a darle formato a etiquetas de datos. Esta parte. Ya estamos dando formato a etiqueta de datos. Ahora seleccionamos la casilla de valor. Vemos su nombre y el valor, nombre de la categoría y el valor, ¿no? Entonces podemos desmarcar el nombre, etcétera, pero en este caso voy a decir de que esté así. Entonces, en ese caso, las partes o los ejes horizontal y vertical no serían necesarios, ¿no? Por lo tanto, yo también lo eliminaría, y este gráfico cumple bien su función porque aquí está el nombre y su dato, ¿no? El valor. Y entonces ya hemos solucionado ese problema de los gráficos circular y pasándole a eh, un gráfico de barras que lo podemos dar a otros formatos dependiendo de lo que queremos y gustos. Bien, ahora veamos lo siguiente. Otro problema es que se está sobrecargando algunos gráficos dentro de una misma hoja de cálculo o una misma hoja. Por ejemplo, puede ser a veces bien recomendable, pero otras no. Por ejemplo, en el caso del el color azul representa a rosas que se vendieron o se compraron en el 2018, en el 2019 y el 2020. Si bien podemos ver que está subiendo, ¿no? Pero a veces no se puede ver fácilmente. Entonces, eso no es muy recomendable, digamos, ya que puede generar confusiones.
Ahora bien, entonces veamos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es que creemos o creamos a otro gráfico estos valores que tenemos acá en estos 4 pasos? Practicar el uso de un gráfico de columnas 100% apiladas. ¿Qué quiere decir eso de aquí? Vamos a hacer clic en uno de los datos y vamos a insertar en la parte de acá, vamos a insertar unas columnas en esta parte de acá. Y vamos a elegir lo que dice ahí, ¿no? Vamos a elegir columnas 2D pero que tengan esta forma. A ver cuál sería la de acá. Entonces ya hemos agregado eso de ahí. Ya luego el paso 3 nos dice que tenemos, si es necesario, mover el gráfico a una posición mejor. Después haga clic en el botón derecho en uno de los colores grises, ¿no? Cualquiera de los colores grises, igual se selecciona los 3 y luego vamos a agregar una etiqueta. Para ello presionamos clic derecho y agregamos una etiqueta de datos, ¿no? Vamos a repetir en todos los colores, agregar una etiqueta y también aquí agregar una etiqueta. Y vemos ahí fácilmente que en una sola columna tenemos el mismo dato, o sea, para el mismo año, cada uno de los flores, digamos acá. Podemos poner un título acá, por ejemplo, dice que son venta de flores. Podemos editar este título que diga venta de flores, perdón, venta de flores, ¿no? Entonces, miren cómo es que ya se puede visualizar mejor así que un gráfico circular, ¿no? Cambiando a unas columnas empiladas, 100% apiladas, perdón. Ya, entonces, bien, ahora veamos lo siguiente. Otro problema que presenta en los gráficos circulares es de que, por ejemplo, tenemos a un rango o una categoría mayor que se subdivide y se sigue subdividiendo y cada uno tiene sus valores. Por ejemplo, acá tenemos lo que corresponde a estos datos casi como tienen una columna de categoría, ¿no? Por ejemplo, el campus norte, el tipo, el representante y los ventas de la semana. En campus hay un campus norte, un tipo, hay 2 tipos y cada uno tiene representantes, que cada representante tiene un valor de ventas en la semana 1. Y si nosotros vamos a hacer un gráfico circular de todos ellos, se nos va a mostrar un gráfico de esto, con una leyenda extensa, ¿no? ¿Y a quién le gustaría ver esto de acá? Nadie, creo, porque acá no se puede interpretar casi nada. Entonces, ¿cómo es la solución para esto de acá? Excel existe digamos, una solución, una alternativa a la que vamos a ver la siguiente, que es usar un gráfico de proyección solar, ¿no? ¿Y cómo es esto? Permite visualizar los datos jerárquicos, ¿no? De manera siguiente. Por ejemplo, vamos a ver en este caso el de color azul, vamos a acercarnos acá. Por ejemplo, esto es lo que corresponde al campus norte. Dentro de la primera categoría en campus había un campus norte, ¿no? Este campus norte, o sea, hay 4 campus, vamos a elegir campus norte. Dentro de ese campus norte habían 2 divisiones, ¿no? Pero dentro de dos divisiones, por ejemplo, tenemos el B2B. Y dentro de ello tenemos algunos representantes que tenían un valor de ventas de la semana 1, ¿no? Y ahí está. Entonces, esto ya es un cuadro más, si lo podemos decir, más bonito que verlo como lo anterior, ¿no? Y aquí ya tenemos digamos, una leyenda más pequeña y mejor de entender, ¿no? Que teniendo esto de acá, por ejemplo, ¿no? No, imposible le poder leerlo hoy. Entonces, lo bonito es eso. ¿Y cómo creamos? Pues vamos al siguiente paso. Y aquí están los 4 pasos para crear un gráfico circular, gráfico de rayos solares.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir a la parte donde se haga clic en el borde del gráfico. Vamos a cambiarlo ya que tenemos un gráfico circular. ¿Ya? En este caso vamos a ir a cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Vamos a ir a diseño, cambiar tipo de gráfico y vemos dentro de las opciones uno que dice proyección solar. Vamos a dar clic en esa opción y se nos va a aparecer este gráfico, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? En esa parte de ahí. Y vamos a darle a aceptar para mostrar ese gráfico. Vamos a ver por acá un momento, ¿no? Y luego vamos a agregar etiquetas de todos datos, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle etiquetas de todos datos y vemos, ¿no? Ahí está el campus norte, cada uno de estos y cada uno de los representantes, pero falta el valor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a agregar ese valor? Vamos a darle formato a esos etiqueta de datos, vamos a seleccionarlos, va en formato de etiqueta de datos y que vamos a seleccionar en esta parte nombre de categoría y valor, nombre de categoría y valor, y ahí está cada uno con su valor, ¿no? Ya luego podemos decir que ya está completado este gráfico y lo podemos cambiar a porcentajes inclusive, etcétera, pero ya está como lo hemos visto, no lo podemos mover donde deseemos, lo podemos cambiar de tamaño, etcétera, ¿no? Entonces ya se ha generado un gráfico de rayos solares para gráficos que tengan una categoría mayor, o sea, que tengan, como se dice acá, unos datos jerárquicos respecto a otros y que se van subdividiendo, y así es mejor, ¿no? Que un gráfico circular simple, ¿no? Bien, entonces seguimos en esta parte de acá. Si bien hemos visto los gráficos circulares de anillos, de rayos solares, ahora veamos algo sobre gráficos dinámicos. En esta parte es casi similar o digamos lo mismo que de insertar una tabla dinámica. Ya, entonces en esta parte, antes de que nos vayamos, a veces es posible que tenga datos que no se suman o se resuman aún, ¿no? Por ejemplo, acá hay en enero, hay representantes y hay ventas. Pero si yo quiero, por ejemplo, todo enero, ¿no? Tendría que tener un dato solamente de enero, tendría que sumarlo, luego tener un dato solo para enero, para febrero, para marzo, un solo dato, pero aquí hay varios datos. Y si yo quiero insertar esto en un gráfico circular, mire lo que sucede. Voy a insertar un gráfico circular, por así decirlo nada más. Y se me está generando esto. Enero Jorge, enero Eric, ¿no? Entonces no es muy, digamos que bien que se ve este gráfico circular. Entonces para ello lo que se hace es usar gráficos dinámicos. ¿Cómo se hace eso de ahí? ¿No? Por ejemplo acá, a ver, ¿qué dice? Estos datos aún no tienen resumidos, ¿no? Necesitamos sumar las ventas de cada representante y representar cada suma en un gráfico circular, como lo había explicado. Para ello hicimos un gráfico dinámico, pero como resumió las ventas de cada representante, ¿no? ¿Cómo se hace? Con las tablas dinámicas. Cada gráfico dinámico tiene una tabla dinámica que suma las ventas de cada representante, ¿no? Ya hemos visto eso de acá. Y ahora veamos cómo es que se realiza. Bien, son 4 pasos. Tenemos los datos y estos son lo que debemos hacer. Primero, haga clic en los datos siguientes, o sea, en estos datos, y vamos a insertar un gráfico dinámico. Vamos a la parte de insertar y vamos a buscar gráficos dinámicos en esta parte de acá. Vamos a dar clic ahí en gráficos dinámicos
y se me genera esta de acá. Y ahora, ¿qué dice? En el cuadro de diálogo crear gráfico dinámico, vamos a la hoja de trabajo existente, hoja de cálculo existente, porque si no se me va a crear una hoja aparte, ¿no? Entonces quiero manejarlo en esta hoja de cálculo. Luego vamos a ubicar donde que queremos ese de ahí. Ubicar esto en F18, dice. A ver, vamos a ver. F18 sería en esta parte de acá. Posiblemente, ¿no? O en este de acá, igual. Solamente para ubicar el gráfico, ¿no? Luego de que hemos ubicado el gráfico, podemos ya crear la cuadro o el gráfico dinámico. No se genera porque tenemos que seleccionar, ¿no? En el campo de tablas dinámicas, en este caso, por ejemplo, todavía no se me genera, pero aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, representantes y ventas, ¿no? Vemos que automáticamente se hacen columnas, ¿no? He seleccionado representantes y ventas, pero automáticamente esto se ha generado como unas columnas. Pero no hay problema, después podemos cambiarlo a un gráfico circular, ¿no? Ya podemos cerrar esto de acá, pero antes veamos lo que dice acá el paso 3. Ya, bueno, el paso 4. Digamos que ya queremos cambiarle a un gráfico circular, ¿no? Entonces es lo mismo, solamente tenemos que cambiar el tipo de gráfico. Vamos acá, vamos a diseño, cambiar tipo de gráfico y vamos a ir a un gráfico que sea del tipo circular bidimensional. Primera opción, vamos a darle primera opción y ya está. Ya hemos generado el gráfico circular, ¿no? Ahora podemos agregar lo mismo con agregar etiqueta de datos. Podemos agregar el nombre de categoría dándole formato a esa etiqueta de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que sea nombre de categoría y ya está. En una línea nueva. Y bien, y podemos darle el valor también acá. Bien, entonces así se crea un gráfico dinámico que va a ir cambiando mientras yo cambie mi tabla dinámica, porque conjuntamente con la creación de mi gráfico dinámico también se ha creado una tabla dinámica acá, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá yo a ver, voy a seleccionar Jorge. A ver, vamos a ver Jorge, pero para irme a la opción de poder cambiar, vamos a analizar, vamos a mostrar la lista de campos y vamos a ver que se me muestre también el mes, ¿no? Un poco que se está distorsionando, pero no voy a ver que se me muestre el representante o solo las ventas totales. Mira, ventas totales. No, pero quiero por meses. Allá por meses. Ah, no, yo quiero representantes y meses. Ah, no se me genera, ¿no? Tal vez no hay un valor porque tiene que haber un valor, recuerden, para hacer un gráfico y una categoría. Entonces cualquiera de esas combinaciones o los tres. Entonces puedo hacer todo lo que hemos visto, poner, borrar las etiquetas, agregar nombres, darle formatos, etcétera. Pero ya este es un gráfico dinámico. Bien, entonces más información acá y buscar en la web hay un montón de información, pero eso es lo más resaltante y lo que se ha visto en este curso básico de Excel. Muchas gracias. Empresa Encaje agradece la cordial acogida en este curso gratuito de Excel. Muchas gracias. Hasta pronto.